Hola, queridos. Me llamo María del Carmen Ruiz, pero todos me llaman Carmen. Tengo 82 años. Nací y crecí en un pequeño pueblo de la región de Castilla-La Mancha, España. Y hoy voy a contarles una historia que he guardado por 60 años. Una historia que muchos de mi familia ni siquiera saben por completo, ya que la vergüenza y el miedo me mantuvieron callada por tanto tiempo. Si estás viendo este vídeo, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal. Esta viejita les estará eternamente agradecida. Cuéntame en los comentarios de qué parte de España me estás viendo. A veces me pregunto cómo mis palabras llegan a lugares donde nunca he estado, y eso me llena de una alegría que no sé cómo describir. Mi infancia fue tranquila hasta el momento en que todo cambió. Nací en 1943, en una casa pequeña de la zona rural de Ciudad Real, una región conocida por sus amplias llanuras y sus antiguos castillos. Crecí en un hogar lleno de amor, pero también de mucho trabajo. Mi padre, Antonio, era agricultor y trabajaba duramente en los campos de cereales, mientras que mi madre, Dolores, se encargaba de la casa y de mis dos hermanos mayores. Era la menor, así que siempre recibí mucha atención. Mis padres querían más hijos, pero tras varias pérdidas, los médicos les dijeron que no podrían tener más. Así que todas las esperanzas se volcaron sobre mí, y aunque no siempre lo entendía, disfrutaba ser el centro de su amor. Mi madre, Dolores, era una mujer fuerte. Aunque nunca mostró muchas emociones, siempre estaba allí para mí. Mi padre era muy respetado en el pueblo, pero no era un hombre de muchas palabras. Pasaba la mayor parte del día en el campo, y por las noches, se sentaba junto a la chimenea y me contaba historias de cuando era joven. Recuerdo los domingos, cuando íbamos a la iglesia del pueblo. Mi madre me vestía con mi mejor vestido, me peinaba y me hacía prometer que me quedaría quietecita durante la misa. Después de la iglesia, todos íbamos a la casa de mis abuelos maternos, Antonio y Ana, quienes vivían cerca del campo, en una casa que parecía hecha de piedra antigua, llena de historia y de recuerdos de tiempos pasados. Mis abuelos siempre nos recibían con una gran comida. Ana, mi abuela, era famosa en el pueblo por su sopa de lentejas y sus empanadas de manzana. Siempre nos sentábamos a la mesa, donde la risa y el bullicio de los familiares llenaban la casa. Mi abuelo Antonio, que había sido pescador en su juventud, nos contaba historias de mar y de mares lejanos, mientras nos servía la comida. A pesar de vivir en un pueblo pequeño y sencillo, no faltaban las celebraciones. A veces, cuando el sol se ponía, escuchábamos la música del baile en la plaza, y podíamos ver a los vecinos celebrando y compartiendo historias. Pero todo eso cambió cuando mis abuelos empezaron a enfermar. Mi abuela Ana primero, con una tos persistente que no se iba. Mi madre, preocupada, empezó a faltar al trabajo para cuidarla. La situación empeoró rápidamente, y un día, en plena primavera, Ana partió de este mundo. Ese día, la tristeza se apoderó de la casa. Yo no entendía bien lo que estaba pasando, pero podía sentir que la alegría se desvanecía. No hubo risas, solo llanto y silencio. Cuando llegó el funeral, el pueblo entero se reunió. Muchos estaban desconcertados. No podíamos entender cómo un pilar tan importante en nuestras vidas ya no estaba. Mi madre comenzó a desmoronarse también, y aunque intentaba mantener el control, su tristeza era evidente. A los pocos días, mi abuelo Antonio comenzó a pasar más tiempo en nuestra casa, y a partir de entonces, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Después de la muerte de mi abuela, todo en casa cambió. Mi madre, aunque siempre había sido una mujer fuerte, comenzó a mostrar signos de agotamiento emocional. Ya no era la misma. Se levantaba tarde, no quería salir, y sus ojos se veían apagados. Al principio pensé que todo era parte del luto, pero con el tiempo me di cuenta de que era más que eso. Mi padre, Antonio, trataba de animarla como podía, pero a veces parecía que él también se estaba apagando. Sus hombros ya no estaban tan erguidos como antes, y su voz, que siempre había sido firme, ahora se tornaba suave, casi apagada. Se le veía preocupado por todo, y a menudo pasaba horas sentado en el patio sin decir una palabra. Parecía que la casa había perdido su alegría. Un día, un par de meses después de la muerte de mi abuela, Antonio nos hizo una sorpresa. Al regresar de la misa dominical, se sentó en la mesa, y con una expresión seria en su rostro, nos dio una noticia que cambiaría nuestras vidas. Vamos a hacer un cambio en la casa, nos dijo. Mi padre está solo,
y he decidido que se venga a vivir con nosotros. Ya no puede seguir en su casa. La ha dejado vacía desde la muerte de tu abuela. Mi madre no dijo nada al principio, solo asintió con la cabeza. Sabía que no podía hacer nada para evitarlo, pero sus ojos mostraban una preocupación que no supe interpretar en ese momento. Yo, por otro lado, me sentí emocionada. Mi abuelo Antonio siempre había sido muy amable conmigo, y su presencia me hacía sentir segura. Pensé que su llegada traería consigo una sensación de familia que habíamos perdido. Al principio, la idea de tener a Antonio en casa fue bienvenida. Se levantaba temprano, como siempre, y comenzó a ayudar con los quehaceres del hogar. Arregló el grifo que goteaba, puso en orden el pequeño jardín y hasta reparó la cerca del huerto. Mi padre, al verlo tan activo, se sentía aliviado. Tu abuelo tiene buenas manos para estas cosas, decía con una sonrisa. Pero algo comenzó a cambiar. La tensión en la casa se volvió palpable. Mi madre evitaba pasar mucho tiempo a solas con Antonio, y siempre que él entraba a la cocina, ella encontraba alguna excusa para salir rápidamente o pedía que me quedara con ella. En un principio, creí que todo era parte del luto y la tristeza por la pérdida de mi abuela, pero pronto me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Antonio, mi abuelo, comenzó a prestarme más atención de la habitual. No solo me contaba historias sobre su juventud, sino que también me traía pequeños obsequios, dulces, flores del jardín e incluso un pequeño reloj de bolsillo que había encontrado en una vieja caja. Yo me sentía halagada, pero algo en su mirada comenzó a inquietarme. Recuerdo claramente la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Una tarde, después de cenar, mi abuelo se acercó a mí mientras estaba sentada en el sillón del salón. Me dijo que quería hablar conmigo sobre algo importante. Mientras lo escuchaba, noté que sus ojos no eran los mismos de antes. Eran ojos que me observaban con una intensidad extraña, y por un momento, no pude evitar sentirme incómoda. Niña, eres muy bonita. Te pareces mucho a tu madre cuando tenía tu edad, me dijo, y aunque sus palabras eran amables, la forma en que me miraba me hizo sentir una incomodidad que no sabía cómo expresar. Me levanté rápidamente y fui a la cocina a buscar a mi madre, pero cuando regresé, Antonio ya no estaba allí. Al principio traté de convencerme de que todo había sido una mala interpretación de mi parte. Pensé que era solo el estrés de la situación, el miedo al cambio. Pero a lo largo de las semanas siguientes, su comportamiento se fue volviendo más extraño. Me llamaba con más frecuencia, me buscaba en la casa, y cada vez que me veía, sus ojos se detenían en mi rostro durante más tiempo del necesario. Una noche, mi madre me pidió que me quedara en su habitación mientras ella hacía algunas tareas. Al principio no entendí por qué, pero esa noche, la incomodidad aumentó. Cuando me acosté, escuché que mi abuelo entraba a la habitación. Mi madre no estaba cerca, y en ese momento, su presencia me hizo sentir aún más vulnerable. Pasaron los días y, con ellos, mi incomodidad aumentaba. Al principio traté de ignorar todo lo que sentía. Pensé que quizás estaba exagerando. Después de todo, mi abuelo Antonio nunca había mostrado signos de comportamiento extraño. Pero pronto me di cuenta de que mis temores no eran infundados. Una tarde, mientras mi madre estaba en el mercado, Antonio me pidió que lo acompañara al jardín para recoger algunas frutas. Yo siempre había estado dispuesta a ayudar, y lo seguí sin pensarlo. Mientras caminábamos, noté que su paso era más lento, como si estuviera esperando algo. Cuando llegamos al árbol, él se quedó mirando una de las frutas más altas y me dijo: «Ayúdame a alcanzarla, niña». Me acercé, y cuando estiré la mano para tomar la fruta, sentí una mano sobre mi hombro. Me congelé. La presión de su mano era extraña, algo que no había sentido antes. Mi cuerpo reaccionó instintivamente y me aparté rápidamente, pero él me miró fijamente, como si no entendiera la razón de mi reacción. «¿Qué pasa, hija? ¿Te asusté?», me preguntó, pero su tono era diferente, como si tratara de disfrazar algo en su voz. Miré hacia el suelo, sin saber qué responder. «No, abuelo, es solo que no estaba esperando que me tocaras», respondí nerviosa. Él simplemente sonrió, pero en sus ojos había algo que me aterraba. No era una sonrisa amable como las que solía ver en él. Era algo más oscuro. «Está bien, no pasa nada», dijo y continuó recogiendo la fruta, como si nada hubiera sucedido. Ese fue el primer momento en el que mi intuición me gritó que algo no estaba bien.
Sin embargo, la vida continuó, y yo intenté seguir con mi rutina. Mis hermanos venían a visitarnos los fines de semana, y las cosas parecían volver a la normalidad, aunque en mi interior una sensación extraña se mantenía. Sabía que algo estaba cambiando, pero no podía identificar qué. Lo que más me preocupaba era que Antonio ya no solo se limitaba a observarme. Ahora se acercaba más, me hacía preguntas sobre mi vida, mi futuro. Recuerdo que una noche, mientras cenábamos, me dijo: «María, eres una joven muy bonita. Debes tener mucho cuidado con los hombres, porque te van a querer». Yo me quedé en silencio, con la mirada fija en mi plato, evitando sus ojos. Al principio pensé que era un consejo paternalista, pero luego comencé a darme cuenta de que sus palabras eran algo más que eso. Había una especie de advertencia en su tono, una insinuación que me hacía sentir incómoda. Cada vez que hablaba conmigo, su cercanía me inquietaba. Su presencia en la casa, que antes me había dado seguridad, ahora se sentía opresiva, como si se acercara cada vez más al borde de algo que no quería entender. Esa incomodidad se hizo aún más palpable una tarde de verano, cuando me pidió que le ayudara a limpiar el cobertizo. Estaba solo, y cuando entré, lo vi de pie, observando un viejo estante. Cuando me acerqué, me dijo: «Este cobertizo está lleno de cosas viejas. Quiero que me ayudes a ordenarlo. Pero mientras lo haces, quiero que te sientes aquí cerca de mí». Mis manos comenzaron a sudar, y el corazón me latió más rápido. No quería quedarme allí, pero tampoco sabía cómo rechazarlo. Me senté, y él comenzó a hablarme de su juventud, pero sus ojos no dejaban de recorrerme. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, y supe que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. De repente, Antonio se inclinó hacia mí. «Tienes que ser una mujer fuerte, María. Sé que puedes hacerlo, pero para ser fuerte, a veces hay que aprender a adaptarse». Sus palabras me estremecieron, y mi cuerpo reaccionó de inmediato. Me levanté rápidamente y salí del cobertizo sin decir nada. Esa noche, apenas pude dormir. El miedo me mantenía despierta, y el pensamiento de lo que había sucedido me invadió. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía cómo enfrentarlo. ¿Cómo podía hablar de esto? ¿Cómo podía contarle a mi madre lo que estaba pasando cuando Antonio siempre había sido tan respetado en la familia? Al día siguiente, mientras mi madre se preparaba para salir, me pidió que quedara con él en casa. La idea de estar sola con él me aterraba, pero no tenía excusa. Me quedé callada, temerosa de lo que pudiera ocurrir. Durante el día, mi abuelo me trataba como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que todo había cambiado, y lo que antes parecía una presencia segura en la casa ahora se sentía como una amenaza silenciosa que estaba a punto de estallar. El día a día siguió su curso, pero la tensión dentro de la casa aumentaba. Ya no era solo una sensación en mi estómago, era un peso constante que me acompañaba todo el tiempo. Antonio seguía comportándose de manera extraña, y cada vez que mi madre se ausentaba, él encontraba la oportunidad para acercarse más a mí. No sabía cómo reaccionar, cómo pedir ayuda sin ponerme en peligro. Una tarde, mientras estábamos solos en la cocina, me pidió que le alcanzara algo que estaba en una estantería alta. Cuando me acerqué para darle lo que necesitaba, él se quedó allí, mirando fijamente. «Qué bonita eres, María», me dijo, con una voz que ya no sonaba a la del hombre sabio y cariñoso que había conocido antes. Sentí una presión en el pecho, como si no pudiera respirar. Mi cuerpo comenzó a temblar. «Abuelo, ¿qué pasa?», le pregunté, intentando mantener la calma. Él no respondió de inmediato, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Vi cómo su mano se levantó lentamente, y aunque traté de apartarme, fue demasiado tarde. La mano de Antonio me tocó el brazo, de manera tan fría y violenta que casi me hizo caer al suelo. «Cállate», susurró, mientras me empujaba hacia la pared. El miedo que sentí en ese momento me paralizó. «No tienes que gritar, niña. Todos te quieren aquí, todos. Eres parte de la familia», dijo, como si eso explicara lo que estaba sucediendo. No podía reaccionar, no podía entender cómo mi abuelo, el hombre que me había cuidado durante años, podía estar haciéndome esto. Mis lágrimas comenzaron a caer, pero me obligué a mantenerme en silencio, a no hacer ruido, a no darle ninguna razón para enfurecerse. Solo quería que todo eso terminara, que pudiera volver a sentirme segura en mi propia casa. De alguna manera,
logré zafarme de su agarre, pero no me atreví a correr. Solo salí de la cocina lentamente, sin mirar atrás. Corrí hacia mi habitación y me encerré, abrazando mis piernas, tratando de calmarme. Mi mente estaba en caos, no sabía cómo enfrentar todo lo que estaba pasando. ¿Cómo podía contarle a mi madre? ¿Cómo podría enfrentarme a él si ella no me creyera? Esa noche, mi madre regresó a casa, pero no dije nada. ¿Cómo explicarle lo que había sucedido? Antonio parecía estar actuando con normalidad, como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo peor, la indiferencia con la que todo sucedió. Me hizo pensar que tal vez él tenía razón, que yo estaba exagerando, que todo era un malentendido. Al día siguiente, traté de hablar con él. Le pregunté qué había pasado, pero él me miró fijamente y me dijo que no volviera a hacer preguntas tontas. Me dijo que yo estaba creciendo, que necesitaba aprender ciertas cosas, que mi cuerpo cambiaría, y que todo eso era parte de ser mujer. Esas palabras me atormentaron durante días. ¿Era esto lo que pasaba con las mujeres? ¿Era esto lo que se esperaba de mí? A partir de ese momento, los días se hicieron más largos y oscuros. Antonio continuaba con sus avances, sus insinuaciones, sus toques inesperados. Y yo, con cada uno de esos momentos, sentía que algo dentro de mí se iba apagando. La niña que había sido se estaba desvaneciendo, reemplazada por una mujer temerosa, que no podía encontrar su voz. Mis hermanos vinieron a visitarnos varias veces durante el mes, pero incluso en su presencia no me sentía segura. Antonio parecía siempre tener una excusa para acercarse a mí, para susurrarme algo al oído o poner su mano en mi hombro. Yo trataba de evitarlo, pero él siempre encontraba la forma de estar cerca. Una noche, cuando ya no pude más con el miedo y la ansiedad, decidí contarle a mi madre lo que estaba sucediendo. Fue una decisión aterradora, pero sentí que si no lo hacía, perdería toda esperanza. Esperé hasta que Antonio se fue a dormir, y entonces me acerqué a ella. «Mamá, tengo que hablar contigo», le dije, con la voz temblorosa. Ella me miró, sorprendida, y me preguntó qué pasaba. «Es sobre Antonio, lo que está haciendo». Antes de que pudiera continuar, ella me interrumpió. «¿Qué dices, hija? No hables así de tu abuelo. Él es un hombre respetado, cuídate de lo que dices». Esas palabras me cortaron el aliento. Mi madre no me creyó. No me creyó. Al principio, traté de insistir, pero ella me mandó a dormir. «No sigas con esas tonterías, María. Esto debe ser solo un malentendido». Me sentí más sola que nunca. Había intentado hablar, pero el silencio era todo lo que encontraba a cambio. La casa que antes me había sido tan segura, ahora era mi prisión. Y lo peor de todo es que no podía escapar. Pasaron semanas, tal vez meses, y cada día se volvía más difícil de soportar. Mi madre seguía sin creerme, y yo no sabía cómo convencerla de lo que estaba pasando. Antonio parecía saberlo, y su comportamiento se volvía cada vez más descarado. Yo, por mi parte, me había convertido en una sombra, tratando de evitarlo lo máximo posible, pero él siempre encontraba formas de acercarse. Cada mirada, cada palabra suya, me aterraba, y no podía escapar de esa sensación de terror que me perseguía. Una tarde, mientras mi madre estaba en la plaza del pueblo, Antonio me llamó para que lo acompañara al cobertizo a arreglar algo. Mi corazón se aceleró al instante, pero no podía negarme. Sabía que mi madre me regañaría si no lo hacía. Fui, temerosa de lo que podía ocurrir, pero con la esperanza de que, tal vez, si estaba con él en público, nada sucedería. Al llegar al cobertizo, me pidió que le ayudara a mover unas cajas pesadas. Mientras levantaba una de ellas, sentí su presencia demasiado cerca. La forma en que sus manos rozaron las mías hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. «¿Ves lo que has hecho?», me dijo, casi susurrando. «Estás muy distraída». Antes de que pudiera reaccionar, me empujó contra la pared del cobertizo. La sensación de terror me paralizó. Mi mente solo pensaba en una cosa: ¿cómo iba a salir de esta? ¿Cómo podía protegerme sin que me matara, sin que me hiciera daño? «¿Por qué no me miras, María? ¿Por qué sigues huyendo de mí?», dijo, mientras sus manos recorrían mi brazo con una firmeza que me hacía sentir impotente. Sentí sus dedos sobre mi piel, y un nudo en la garganta se me formó. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no podía gritar, no podía pedir ayuda.
¿Quién me creería? Es nuestra pequeña secretito, ¿verdad? Me susurró, y por un momento pensé que iba a desmayarme de miedo. Pero cuando lo miré, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía seguir soportando más. Sin pensar, me aparté de él con todas mis fuerzas, casi tropezando al hacerlo. Corrí hacia la puerta, y lo único que pude hacer fue huir, correr lo más rápido que pude hacia la casa. Al entrar, me encerré en mi habitación. Mi cuerpo temblaba sin cesar, y mi mente no paraba de dar vueltas a lo que acababa de suceder. ¿Cómo podía seguir viviendo así? Mi propio abuelo, la persona que se suponía debía protegerme, me había convertido en mi mayor amenaza. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de pensamientos confusos, y el miedo se había apoderado de cada rincón de mi ser. ¿Qué debía hacer ahora? Mi madre seguía sin saber la verdad, y yo no tenía el valor para decírselo. ¿Cómo podía contarle que el hombre que siempre había considerado un pilar de nuestra familia me estaba haciendo daño? A la mañana siguiente, mientras mi madre preparaba el desayuno, me sentí atrapada en mi propia casa. Miraba a Antonio con una mezcla de repulsión y miedo, pero no podía hacer nada. Mi madre me sonrió, como siempre, y me preguntó cómo me había ido durante la noche. Quise contarle, pero las palabras no salían. El miedo, la vergüenza, la impotencia me ahogaban. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que estaba completamente sola. Nadie me creería. No podía esperar que mi madre, la persona que debía protegerme, me apoyara. Estaba atrapada en una mentira, en una casa que ya no era un hogar, sino un campo de batalla silencioso. Mi vida comenzó a ser una rutina de esconderme, de evitar la mirada de Antonio, de vivir en un constante estado de alerta. Sabía que si me quedaba allí, todo empeoraría. Pero no tenía a dónde ir. No sabía qué hacer, y mi mente se llenaba de pensamientos oscuros, de desesperanza. ¿Cómo había llegado hasta este punto? ¿Cómo había permitido que todo esto sucediera? Cada día me repetía a mí misma que tenía que encontrar la forma de salir de esa pesadilla, pero cuando miraba a mi madre, a mis hermanos, sentía que si hablaba, todo se desplomaría. ¿Qué harían ellos si supieran la verdad? ¿Cómo podrían vivir con eso? Todo lo que deseaba era escapar, alejarme de todo, de todos. Pero la realidad me atrapaba nuevamente. Antonio siempre estaba cerca, siempre observándome, esperando el momento perfecto para volver a acercarse. Las semanas se convirtieron en meses, y mi vida se volvió cada vez más insoportable. Cada día que pasaba, la sensación de estar atrapada se volvía más fuerte. Antonio continuaba su comportamiento, cada vez más descarado, y yo sentía que estaba perdiendo lentamente la cordura. Mi madre, ajena a todo lo que estaba ocurriendo, seguía con su rutina, y yo no podía encontrar las fuerzas necesarias para hablar. Cada vez que lo intentaba, el miedo me paralizaba. La idea de perder a mi familia, de que nadie me creyera, me aterraba. Una tarde, mientras mi madre estaba ocupada en el jardín, Antonio entró en mi habitación sin avisar. El sonido de la puerta abriéndose me hizo levantar la mirada, pero no fue hasta que lo vi acercarse que mi corazón se detuvo por completo. Sin decir una palabra, se sentó en la silla frente a mi cama, y me observó fijamente. ¿Te has estado portando bien, María?, me preguntó, su voz baja, casi susurrante. Mi estómago dio un vuelco, y sentí como la ansiedad me envolvía por completo. No sabía cómo responder, no sabía qué hacer. Mi mente gritaba que debía pedir ayuda, que debía contarle a alguien, pero la realidad era que no podía. No sabía a quién recurrir. Mi abuelo, la persona que debía ser mi protector, me había convertido en su presa. Y yo no tenía fuerzas para luchar. Antonio seguía observándome. Su mirada se hacía más intensa con cada segundo que pasaba. Sé que no me miras como antes, dijo con un tono extraño, casi desafiante. Sé que sabes lo que está pasando. Pero no tienes que tener miedo. Estoy aquí para ayudarte, para enseñarte. En ese momento, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Su voz, su presencia, todo parecía tan cercano y a la vez tan distante. No entendía cómo había llegado hasta allí. ¿Cómo era posible que el hombre al que siempre había considerado un miembro de la familia pudiera hacerme esto? Mi cabeza daba vueltas, y mi respiración se volvía más rápida, como si todo estuviera fuera de control. De repente, se levantó de la silla y dio un paso hacia mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza,
y mi cuerpo reaccionó instintivamente. Me aparté rápidamente, levantándome de la cama, y al hacerlo, mi mirada se cruzó con la de él. «¿Por qué tienes miedo de mí?», me preguntó, casi con sorna. «¿Acaso no sabes que todo esto es por tu bien? Quiero que aprendas, que seas fuerte. No puedo dejar que sigas siendo una niña. Es hora de que entiendas cómo funciona el mundo». Esas palabras me dejaron sin aliento. En ese momento, comprendí que mi abuelo ya no era la persona que conocía, que había cambiado por completo. Y aunque todo en mí gritaba que debía gritar, que debía hacer algo, no pude. El miedo me había paralizado. No tenía las palabras para detenerlo, y mi cuerpo no respondía. Me sentía atrapada en una telaraña de la que no podía escapar. Mi mente estaba en blanco, y el sonido de su respiración pesada me envolvía. Finalmente, tras lo que me pareció una eternidad, se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un suave golpe, y yo me quedé allí, sola, temblando. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de pensamientos confusos, y una desesperación profunda me envolvía. Me preguntaba si había algo que pudiera hacer, si había alguna salida, pero la realidad era que ya no sabía qué más intentar. Mi madre seguía sin saber nada, y yo ya no sabía cómo enfrentarme a Antonio sin que todo se viniera abajo. Pasaron días en los que todo se volvía más oscuro. Mi familia no sospechaba nada, y aunque trataba de mantener las apariencias, la verdad era que me sentía completamente rota por dentro. ¿Cómo podía seguir adelante? ¿Cómo podía mantener una vida normal cuando todo lo que conocía estaba siendo destruido? Mi mente constantemente me decía que debía hablar, que debía contarle a alguien lo que estaba pasando, pero el miedo me mantenía atrapada. ¿Qué haría mi madre? ¿Qué pensaría de mí si supiera la verdad? No podía arriesgarme a perderla también. Ella era todo lo que me quedaba. Finalmente, el momento que temía llegó. Había estado soportando en silencio, esperando que las cosas cambiaran por sí solas, pero sabía en lo profundo de mi ser que no podía seguir así. La angustia me estaba consumiendo. Cada día que pasaba, sentía como mi vida se desmoronaba, como mi identidad desaparecía lentamente, convirtiéndome en alguien que ya no reconocía. Una noche, después de una tarde especialmente tensa, Antonio no apareció en casa para la cena. No supe qué hacer con mi miedo. Al principio, sentí un pequeño alivio al no tener que enfrentar sus miradas ni sus insinuaciones, pero luego una sensación extraña se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Sabía que debía hablar con mi madre, pero la idea de enfrentarlo todo, de decirle lo que había estado sucediendo, me aterraba. No podía imaginarme perdiéndolo todo. A mi madre, mi hogar, la única vida que conocía. Pero sabía que, si no lo hacía, seguiría viviendo una mentira. Esa noche, mientras me encontraba sentada en la sala, mis pensamientos se entrelazaban con recuerdos dolorosos, cuando, de repente, la puerta se abrió. Antonio estaba de pie en el umbral, con la mirada fija en mí, como si todo lo que había pasado fuera normal, como si no hubiera ocurrido nada. «María», dijo con voz grave, «ya es hora de que dejes de hacerte la víctima. No eres una niña, ya lo sabes. No debes temerme. Solo intento prepararte para lo que viene. El mundo no será amable contigo, lo sabes». Ese fue el momento en el que decidí que ya no podía soportarlo más. Mi corazón latía con fuerza, y aunque el miedo seguía siendo grande, una chispa de determinación encendió algo dentro de mí. No quería seguir siendo una víctima. No quería vivir más en esa prisión. No podía seguir callando. Antonio dio un paso hacia mí, y fue en ese momento, con toda la fuerza que pude reunir, que le grité: «Ya basta, abuelo, basta de todo esto. No tienes derecho a hacerme esto, no tienes derecho a destruir mi vida». El sonido de mi propia voz me sorprendió, pero también me dio una sensación de poder. Era la primera vez en tanto tiempo que decía lo que realmente sentía, y la presión que había estado acumulando se liberó de golpe. Me levanté rápidamente, el miedo a lo que podría hacerme todavía lo sentía, pero algo en mí me dijo que si no actuaba ahora, nunca lo haría. De repente, mi madre apareció en la puerta. Sus ojos se encontraron con los míos, y luego miró a Antonio. Durante unos segundos que parecieron eternos, el silencio llenó la habitación. No necesitaba decir nada más. Mi madre vio la desesperación en mi rostro, vio las lágrimas que no había podido contener más,
y finalmente comprendió lo que había estado sucediendo. Mi madre se acercó, tomó mi mano y me miró a los ojos. «¿Es cierto, María? ¿Es cierto lo que me estás diciendo sobre tu abuelo?», preguntó con la voz quebrada. En ese momento, toda la fortaleza que había estado guardando se desmoronó. La historia salió de mí como un torrente, todo lo que había guardado en mi interior durante años. Mi madre me abrazó fuerte, sin decir una palabra, pero el consuelo que sentí en ese abrazo era todo lo que necesitaba. Finalmente, no estaba sola. Antonio, al ver lo que había sucedido, salió de la casa sin pronunciar palabra, dejando tras de sí una tensión palpable, una sensación de alivio mezclada con miedo. Sabía que todo había cambiado en ese momento, y que su presencia ya no tendría el mismo control sobre mí. Había roto el silencio, y con ello, el poder que había tenido sobre mí. Al día siguiente, mi madre y yo tomamos decisiones que nunca imaginé tener que tomar. Fuimos a la policía, presentamos la denuncia, y comenzamos a enfrentar las consecuencias de lo que Antonio había hecho. La comunidad, que había creído que él era un hombre respetable, se volcó en apoyo a mi familia, aunque también hubo quienes no pudieron creerlo. Con el tiempo, Antonio fue procesado, y su figura de respeto y autoridad se desplomó ante la verdad. Pero lo que más me dolió fue la reacción de algunas personas cercanas, quienes no podían comprender cómo algo tan terrible había sucedido bajo su propio techo. Sin embargo, lo peor había quedado atrás. Ya no era la misma niña aterrada que callaba por miedo. El camino hacia la curación fue largo. No fue fácil reconstruir lo que había sido destruido, pero poco a poco, con el amor y el apoyo de mi madre, comencé a sentirme segura de nuevo. Aprendí que la verdad tiene un poder increíble, que hablar y pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Mi madre, aunque devastada por lo que sucedió, también fue valiente. Juntas superamos la oscuridad y empezamos a sanar. Hoy, muchas décadas después, al recordar aquella época, me doy cuenta de que el silencio ya no tiene poder sobre mí. He vivido para contar mi historia, no solo para aliviar mi dolor, sino para ayudar a otras mujeres que puedan estar enfrentando lo mismo que yo. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una salida. Lo más importante es encontrar la voz que nos permita alzarla contra la injusticia.